de toda la gloria. Estamos gozosos. El gozo nuestro, nuestra fortaleza es nuestro Elohim Altísimo. Y podemos, si nosotros, hermanos, nos gozamos en la verdad, no va a haber espacio para que la mentira se apodere de nosotros. Amén. Si nosotros nos deleitamos en el Eterno. Cuando nosotros dejemos de deleitarnos en nuestro Elohim, de deleitarnos en su palabra, Señor, vamos a empezar a adoptar la mentira, hermanos. Esto es lo que nos está enseñando la Torá. La Torá nos está enseñando, diciendo que caminemos nosotros en el camino de verdad y que desechemos nosotros lo que es el camino contrario, lo que es la mentira. Shalom a mis amados hermanos que nos están mirando, hermanos, ahora por medio de YouTube y por medio de Facebook. Shalom a los esparcidos en las naciones, aquellos que amén, están en pie, que están encaminados a guardar la Torá del Eterno, los que están regresando al remanente que está volviendo al Elohim de toda la gloria por medio de Yeshua, nuestro Mashiach. Que el Eterno los bendiga. Estamos transmitiendo en vivo desde la congregación Bet Benei Abraham, casa de los hijos de Abraham, Springfield, Missouri. Con regocijo, con gozo, que el Eterno nos da esta oportunidad de poder compartir, de poder acercarnos al oído de alguien que esté atento a escuchar su palabra, su verdad. Amén. Bendito el Padre Eterno. Estábamos escudriñando, leyendo respecto a Pedro, y ese concepto de Pedro está mostrando Pedro a los hombres que se iban a levantar en los tiempos venideros. Está diciendo, en el tiempo antiguo no solo hubieron profetas de verdad, también hubieron profetas de mentira entre el pueblo. Y uno de ellos que está resaltando a un profeta de mentira, que lo vamos a ver en las próximas parashot, a Balaam, que este hombre fue levantado fue movido por el dinero a profetizar, a declarar una palabra en contra del pueblo del Eterno, declarar una maldición. Está diciendo que de este tipo de personajes se van a levantar en los últimos tiempos, que van a ser movidos por el deseo de su carne, de su deseo pagano, lo va a hacer moverse a cometer este tipo de contrariedades a la verdad. Ahora, estos hombres de los que está hablando Pedro tuvieron conocimiento del camino de verdad, del camino de justicia. Estos hombres perversos, en otros libros que no hemos tocado, los narra la Escritura como se les habla de perros, de animales, en el concepto de que tuvieron conocimiento, pero lo desecharon. Al desechar el conocimiento, ¿en qué se convirtieron? En la actuación de un animal. Ahora, Balaam dice que fue refrenado, su locura fue refrenada, ¿por qué? Por medio de una bestia, hermanos, con voz de hombre. Esto refrenó la locura ¿de quién? Del profeta. Si miramos nosotros, esto vamos a encontramos en la Torá. Ahora, cuando vemos todo esto, el comportamiento de Efraín, ¿cómo lo dice en la Torá que se comportó Israel? ¿Se comportaría diferente que a un animal o igual que un animal? a una montés. Le habla que Efraín se comportó como un puerco, como una puerca, como un asno, como un animal. Ahora, yo sé que a nosotros no nos gustan que nos digan cosas fuertes, porque sentimos de que el predicador es demasiado de grosero cuando se nos habla algo fuerte. Pero el apóstol Pedro los está llamando, en un sentido figurado, los está comparando a un pagano perverso que no tiene temor ¿de quién? De Elohim. Y estos personajes, dice, aún entre quienes se mueven este tipo de personajes, como lo está diciendo Pedro. Se mueven entre la que cuelga. Se oye feo. Y debemos de entender estos, hermanos,
cada uno de nosotros reflexionar. Si nosotros queremos ser agradables delante del Eterno y que el Eterno nos mire con agrado, debemos de ser obedientes a su palabra. Amén. Pero si nosotros queremos que el Eterno nos mire con agrado y nosotros con nuestra perversidad, nosotros mismos somos ignorantes. Porque el Eterno está hablando y está exhortando a través de los profetas y está enseñando a través del Mashiach y a través de los enviados, de los emisarios. Está diciendo que si nosotros queremos vivir conforme al deseo de la carne, nosotros no podemos vivir conforme a la voluntad de nuestro Elohim. Y si nosotros queremos actuar como actúan los de la carne, nosotros no podemos ser llamados hijos de Elohim. Bueno, esto nos está enseñando el Mashiach, que cuando nosotros hacemos las obras de los desobedientes, de los perversos, no somos hijos del Eterno, sino que somos llamados hijos de adversidad, hijos de contrarios, somos llamados impíos, somos llamados inicuos. Esto nos está enseñando la Escritura. Entonces, pero nos gusta escuchar palabras bonitas, hermanos, que el Eterno nos ama con amor eterno, que el Eterno ama al pecador y aborrece el pecado. A veces eso se escucha bonito, que es por gracia, hermanos, que conoce el Eterno nuestra situación humana y que Él conoce que somos débiles y que pecamos diariamente y que por eso vino el Mashiach, para que nosotros sigamos en los manos. ¿Cómo vamos a seguir, hermanos, en ese pensamiento? Se escucha bonito de predicar de esa manera, pero Pedro está enseñando otra cosa diferente. Está enseñando que así como hubo profetas de mentira, también hubo un juicio para ellos. Así también el Eterno está determinando un juicio. Bueno, mejor hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que habiendo conocido apartarse del santo mandamiento. Y esto se vuelve, dice, como un proverbio conocido, que la puerca después de lavada, ¿hacia dónde se vuelve? Y el perro se vuelve ¿hacia dónde? A su vómito, hermano. Qué feo esto es asqueroso, ¿no? O sea que para la puerca es algo normal. Un marrano después de bien bañadito revolcarse en el lodo, ¿qué es normal. Y para un perro vomitar y tragarse lo que vomitó, ¿cómo se le vuelve? Es hábito en ese pensamiento. Pero para nosotros que tenemos conocimiento de la justicia y de la verdad, volvernos a lo que antes practicábamos, ese nos es esa comparación, esas dos comparaciones. Y se oye fuerte, hermano. Oye, yo lo oigo fuerte, hermano. No sé si ustedes me escuchan bonito, que está poniendo un ejemplo Pedro. A los ancianos les está poniendo un ejemplo y les está hablando a los jóvenes y les está hablando a la comunidad que tengan cuidado, que tengan mucho cuidado de lo que está sucediendo, porque estos maestros van a surgir, hermanos, maestros. En el libro de Timoteo, Pablo los presenta, dice, amadores de sí mismos, que se deleitan. ¿En qué se deleitan? Se deleitan en la carne, hermanos, en el deseo pagano, en el deseo de la carne. Entonces, vamos a seguir leyendo el capítulo 3 para que miremos de lo que sigue hablando la Escritura, porque va a seguir este pensamiento con Pedro. Amén. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por ¿quiénes? Por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán, ¿quiénes vendrán? Burladores. Burladores, andando según sus propias Concupiscencias. según su propio deseo. Y vamos a analizar estos pensamientos de Pedro. Y aquí vamos a ver a cerrar todo lo que viene diciendo Pedro respecto a esto. Pedro está advirtiendo respecto a las personas que no se desvíen hacia el engaño, como lo está haciendo también Jacobo, que está diciendo que se levantarán. No quieran ser muchos de ustedes que maestro, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Luego Santiago sigue diciendo respecto cuando llega un hombre de humilde condición, que llega de apariencia, y le dices, ven, siéntate aquí a mi estrado, y cuando llega un hombre de espléndido con anillo y le dice, siéntate tú aquí en un buen lugar, y dice, ustedes se vuelven jueces, ¿cómo? Con malos pensamientos. Imagínense qué tremendo. ¿Por qué? Porque dejaron la justicia del Eterno y comienzan a establecer su justicia propia. El apóstol Pablo lo llama respecto a esto, que se levantarán de en medio de la congregación hombres perversos que no van a tener amor a quién, al rebaño. Se vestirán de ovejas, pero por dentro ¿cómo serán? Rapiña. ¿Qué apariencia van a tener de ovejas y por dentro van a ser lobos rapaces? Y van a salir de donde dice, de medio de esto. Esto está fuerte, hermanos. Ahora, Pedro está diciendo que fue anunciado por medio de los profetas que iba a suceder esto. Bueno, dice el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra del Eterno los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y vamos a leer hasta el versículo 10. Pero el día del Señor, ¿qué va a suceder con el día del Señor? Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Bendito el Padre Eterno. Vamos a empezar, hermanos, con el anuncio de Pedro. Pedro está dando un anuncio. Está diciendo, Pedro, que tengan memoria de los profetas, del Mashiach, de las palabras dadas por los apóstoles. Es una enseñanza. Sabiendo que primero, ¿qué vendrán primero? Vendrán burladores. Vamos a ir a la escritura, vamos a leer los profetas, porque los profetas anuncian lo que va a acontecer. Y vamos a comenzar leyendo el libro de Sofonías. Vamos a ir al libro de Sofonías. Amén. Bendito es el Elohim de toda la gloria.
diciendo Sofonías? Sofonías comienza dando una palabra y dice de esta manera: palabra del Eterno que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en día de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Miren, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. ¿Quién dice? Dice el Eterno. Miremos qué palabra esta. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré, ¿a quiénes? A los impíos. Y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Eterno. Ahora, una pregunta respecto a esta profecía de lo que está diciendo Sofonías. Esta profecía que está anunciando Sofonías, ¿es una profecía cumplida o es algo que falta por cumplirse lo que está anunciando Sofonías? Falta por... Ahora, miremos todo lo que él está diciendo. Va a suceder esto. Va a raer de la tierra a todo hombre, hermanos, a toda bestia y a los peces del mar. Bueno, el versículo 4: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por el Eterno y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos del Eterno, y a los que no buscaron al Eterno ni le consultaron. El versículo 7: calla en la presencia del Eterno, el Señor, porque el día del Eterno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el día del Eterno? Está cercano, porque el Eterno ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio del Eterno castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice el Eterno, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Marte, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos con el vino, asentados, los cuales dicen en su corazón. Miren lo que está diciendo Pedro y miren lo que está diciendo el profeta, que dicen en su corazón: el Eterno ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán como... ¿Cómo sucederá con ellos? Entendamos lo que está diciendo Sofonías para que comprendamos lo que está diciendo Pablo y lo que está diciendo Pedro. Por tanto serán como saqueados sus bienes. Ahora, ¿cómo se le llama al que saquea los bienes de alguien? Ratero. No. Bueno, sí, ratero, pero sí, no, ya entendí, yo pensaba que iba a decir otra cosa. Ratero, ladrón. Los que están confiados en el vino, que dicen: no, hombre, no va a pasar nada, ¿qué sucederá con ellos? ¿Qué va a suceder con ellos? Van a ser saqueados sus bienes. O sea, va a suceder con ellos algo que les va a suceder como un ladrón saquea los bienes de alguien. Está diciendo el profeta: ¿ustedes están confiados? ¿Qué va a suceder? No va a pasar nada, hombre. Y miremos, todo esto es enlazado con la Torá. Porque
Miremos lo que dice. 13. El 13. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. El versículo 14. Cercano está el día del Eterno, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Eterno. Gritará ahí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Eterno, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Eterno, pues toda la tierra será Consumida con el fuego. Toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Bueno, esta es la profecía de un profeta, de Sofonías, respecto al día del Señor, respecto al juicio. Pero miren, en la Torá se encuentra el juicio para una familia o un hombre. Dice, si de entre las tribus hubiere un hombre o una familia que en su corazón se bendijere ¿a quién? A sí mismo, y dijere en su corazón, ¿qué dijere? Que el Eterno no iba a ¿qué? No va a pasar, no va a castigarme el Eterno. Voy a bendecirme. ¿Por medio de quién? Voy a alegrarme. ¿En quién iba a refugiarse? Voy a saciar mi sed ¿con qué? Con el vino. Voy a embriagarme. Y no. Dice, no quererá, dice la Torá, el Eterno, perdonar a tal persona, sino que la ira del Eterno, ¿qué iba a ser la ira del Eterno sobre este varón o sobre esta familia? Humeará la ira del Eterno, se encenderá la ira del Eterno. De los que está hablando el profeta Sofonías, está hablando que dice, hay de aquellos que dicen, hombre, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Sigamos en nuestros, se puede decir, en nuestros deleites, en nuestra manera de vivir, y el Eterno no va a hacer nada. Pero ¿qué está diciendo el profeta? Va a acontecer algo tremendo, algo fuerte va a acontecer cuando sucede este pensamiento. ¿Qué va a suceder? Van a venir saqueadores y van a saquear sus bienes, y está hablando de la destrucción repentina que vendrá sobre esta persona. Ahora, esto es un profeta que está diciendo esto, pero si nosotros nos ponemos a leer el libro de Joel, si nos ponemos a leer el libro de Isaías, si nos ponemos a leer el libro de Oseas, si nos ponemos todos los profetas que estaban anunciando que venía un juicio, que este juicio, hermanos, no va a tener, nadie va a poder evitarlo, que venga este juicio. Pues en el día del Eterno, desde la Torá está diciendo lo que el Eterno va a hacer. Cuando estamos viendo nosotros los anuncios del Eterno. Ahora, Pedro lo está tomando y lo está recordando primero por medio de qué. Está diciendo, el primer juicio fue establecido ¿a quién? En el tiempo de Noé. Dice que estos burladores, que se burlan de la verdad, primero que niegan que va a haber un juicio sobre la tierra. Están negando que los cielos y la tierra, que provienen, ¿de dónde provienen? ¿A dónde dice Bereshit que proviene la tierra? Primero, ¿qué fue? ¿Qué cubría la tierra primero? Allí, agua. El agua. Y luego que dijo, descúbrase la tierra
seca. ¿De dónde proviene la tierra? Proviene del agua. Ahora, estos cielos y esta tierra están reservados ¿para qué? Para el día del juicio. Ahora, porque la tierra también, ¿qué recibió la tierra? A través del pecado. Juicio. ¿A quién recibió la tierra? ¿Quién le dijo cuando murió Abel? La sangre de Abel clama a mí desde la tierra. ¿Hubo ahí para la tierra qué? Juicio. Ahora, y en toda la tierra, ¿qué se ha cometido en toda la tierra? Transgresión, pecado tras pecado, hasta el momento que dice, viene el día en que el Eterno va a hacer juicio en toda la tierra. Ahora, si nos vamos nosotros a leer lo que está diciendo, esto que está diciendo no va a pasar nada. ¿Qué está recordando Pedro? Lo mismo. ¿Qué está diciendo Pedro? Que todas las cosas, desde la creación, ¿cómo están todas las cosas? ¿Qué sucede desde el principio? ¿La tierra cómo está? ¿Qué dicen muchos? No, hombre, ya. ¿Cuánto tiempo se ha predicado? ¿Cuánto tiempo se ha enseñado? ¿Cuántos profetas se han levantado diciendo que el fin es ya, que ya está el fin? Pero Pedro está dando unas cuantas señales de lo que va a acontecer antes de que sea el fin. Bueno, vamos a leer un poco respecto a esto, hermanos, porque ni todos nosotros, y mírenlo de esta manera, ninguno de nosotros puede decir con exactitud, diciendo este día va a ser, o va a ser este otro tiempo, este otro día, porque esto fue reservado de parte del Eterno. Imagínense, hermanos, no tenemos esa revelación nosotros. He escuchado muchos que dicen, no, es que el que está en Torah y el que está en obediencia sí sabe cuándo es el día de la venida. Nadie sabe. No, pero lo que hay, ¿qué hay? Hay una evidencia de lo que va a acontecer, de los acontecimientos. Bueno, en lo personal es el único conocimiento que tengo. Si alguno que está en Torah, por ahí si sabe la fecha exacta, hay que... Vi una clave de sinfonías ahí. ¿Ah? Dando una clave de lo que va a acontecer. Estas son, se puede decir, un anuncio, una trompeta, una alerta que nos debe de mantener a nosotros atentos, diciendo, oye, Pedro lo está recordando, está diciendo, mira, en los tiempos de Noé, el Mashiach dijo, como en los días de Noé, ¿qué iba a suceder para cuando fuera su venida? ¿A quién puso, por ejemplo? ¿Cómo estaban en los días de Noé, dice? Mire. Santos y dándose en casamiento, bebiendo y bebiendo. Bien alegres, mire. ¿Y qué ignoraron ellos? ¿Qué ignoraron? La Torah. Ignoraron que iba a venir un juicio sobre la tierra. Eso fue lo que ignoraron. Ignoraron que era el momento que el Eterno iba a hacer un juicio sobre la tierra. Ahora, vamos a continuar. Amén. Está diciendo el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días que vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas como permanecen están igual. Ahora, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra del Eterno los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces, ¿qué sucedió con el mundo de entonces? Este es el ejemplo de juicio que viene poniendo Pedro. ¿Qué sucedió con el mundo de entonces? Con la humanidad entonces, ¿qué sucedió? Fueron anegados, fueron cubiertos por el agua. O sea que el juicio que vino sobre ellos, ¿qué fue? Fue el agua. Fueron destruidos por el agua. ¿Quiénes fueron los únicos salvos? Y miren, aquí hay un pensamiento, hermanos, que yo me gustaría que hablemos un poquito de ello. Miren, el Eterno
decidió salvar? ¿A quién decidió salvar el Eterno de aquella generación? Moisés. Dijo, he decidido en mi corazón destruir ¿a quién? El Eterno. A toda carne. El Eterno tomó una determinación, pero ¿a quién miró perfecto en aquellas generaciones para salvación? A Noé, a su familia. Fue una manera de salvación. Ahora, porque toda carne, que había sucedido con toda carne, se había pervertido. Y este fue el motivo por el cual vino el juicio del Eterno sobre la tierra. Ahora, si estos burladores que dice que se levantarán conforme a su concupiscencia, conforme a sus deseos, ¿qué merecen este tipo de personas? ¿O qué merece la humanidad cuando se vuelve a un pensamiento de esta manera? Se vuelve, hermanos, merecedor ¿de qué? De que el juicio del Eterno descienda. Tenemos ejemplos en la Torá. La Torá nos enseña un concepto del Eterno: que el pueblo estuvo cautivo en Egipto. ¿Cuántos años? 450 años el pueblo estuvo cautivo en Egipto. 400 por ahí así. Ahora, ¿hasta qué punto, hasta qué momento dijo el Eterno que los iba a sacar de Egipto? Hasta que la maldad de aquellas tierras, ¿qué sucediera con la maldad de aquellas tierras? Hubiera su presencia. Fuera al extremo elevada, para que hubiera un juicio sobre estas tierras. Ahora, ¿qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Que también lo pone, por ejemplo, Pedro. La maldad de Sodoma y Gomorra fue tan grande que subió hasta ¿dónde? La presencia. ¿Y qué hizo el Eterno con estas ciudades? Las destruyó. Ahora, al decir Pedro que se van a levantar este tipo de personas burladores, amadores de sí mismos, o sea, que van a actuar conforme a sus propios deseos, ¿qué quiere decir? Que la maldad de la humanidad va a llegar al extremo. ¿Hasta qué punto? Hasta que llegue al punto de lo que está diciendo la Escritura. Vamos a ir al libro de, yo creo que es Segunda de Tesalonicenses. Habla en primera y habla en segunda. Pero, amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Miren lo que vamos a ver. Amén. Y dice de esta manera, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón Mashiach y de nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por un ruajín, un espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿qué sucede? Está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto. También que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción.
¿El misterio de qué? De la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Hasatán, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Mire qué tremendo esto es bien fuerte, hermano. Va a suceder, oiga, Pedro está diciendo, estos conocieron el camino de justicia, y después de haber conocido el camino de justicia, se regresaron y se volvieron atrás de dónde, ¿hacia dónde? Atrás del mandamiento de quién, del Señor. Se volvieron hacia atrás. Ahora, está diciendo aquí, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Elohim les envía un poder. Y esto, hermanos, cuidado con esto, porque esto está bien tremendo. Un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es tremendo. Y cuando vemos nosotros este pensamiento de Pablo está haciendo un recordatorio. Oye, cuando yo estaba con ustedes les enseñé de un tipo de manera. Es como cuando dice en la carta pasada, en la primera carta que les escribe a los Tesalónicas, les dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no hay necesidad que les escriba. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Cuando yo estuve con ustedes, ¿qué hice cuando estuve con ustedes? Ya les enseñé el proceso, ya les enseñé lo que iba a suceder antes de la venida de nuestro Adón Mashiach. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Oye, en ese tiempo, ¿qué va a suceder? Se va a levantar aquel que no tiene temor de quién, el hombre inicuo. Y cuando empieza a hablar de todo, y dice, al final de lo que está diciendo, pero ya está en qué, en acción, ya está en función. Espérate, ya está en función. ¿Y quiénes están siendo arrastrados? Aquellos que no quisieron creer en qué, en la verdad. Los que no quisieron creer en los profetas, en la Torah, los que no quisieron creer en las palabras del Mashiach, de los emisarios, de los enviados. ¿Qué va a suceder con ellos? Van a tener que creer de las tinieblas, en la mentira. Y recordemos lo que Pedro está diciendo: el castigo de aquellos que no obedecieron al Eterno, que desobedecieron a la instrucción del Eterno. ¿Qué fue el castigo de ellos? muerte, Las tinieblas. ¿Por qué? Porque despreciaron la luz, despreciaron lo que es Kadosh, lo que es santo, y prefirieron vivir ¿dónde? En las tinieblas. Ahora, cuando se presenta el Mashiach que vino a esta tierra, que dice aquella luz verdadera, ¿a dónde vino? A esta tierra, la luz que alumbra a todo hombre, ¿a dónde vino? Vino a la tierra, pero los hombres que amaron más, las tinieblas, el pecado, amaron más el pecado. Sí, Víctor, las tinieblas. El pecado son las tinieblas. Amaron más las tinieblas que a la luz verdadera. Ahora, si amaron más las tinieblas, ¿qué se les espera? Porque cree que Pablo habla tanto, dice, hijitos míos, sed hijos de luz. ¿Y no de qué? Porque está enseñando las obras que practica un personaje que es identificado como hijo de Elohim. Está enseñando la manera de cómo vive. Ahora, cuando vemos nosotros el día, conforme lo están diciendo los profetas y nos está diciendo la Torah, conforme nos están diciendo los profetas, está diciendo
¿este día es un día bonito o un día de espanto? Día bonito. No, el Espanto. día terrible, un día de espanto, un día de clamor, un día de alarma. Ahora, un día de Espanto. oscuridad, de tinieblas. Entonces, cuando Pedro está anunciando esto, ¿a qué día se está refiriendo? ¿A otro día o al mismo día que están refiriéndose los profetas? El día del profeta. El profeta Joel lo está diciendo también, porque el día del Señor ha venido. Y dice, el sol se convertirá Sangre. en oscuridad, ¿no? Y la luna en ¿qué? Sangre. En sangre, antes de que venga el día grande. ¿Y qué más dice? Y es espantoso. Se describe como ¿Y cómo caerá? ¿Se lo esperará alguien? Decir, estoy esperando. Miren, por ahí miré un meme, miré un comentario que me causó el rato. Que hay muchos que están esperando más el mundial que el día del Eterno. Cuidado, ¿Quién lo No. mataría? Eso es peligroso. No, y es verdad. Hay mucha gente que, ¿qué sucedió? Dejó de trabajar, hermanos. Hay mucha gente que paró de trabajar. Paró toda su labor por esperar qué día. El día del mundialín, hermanos. Ahora, todo esto que nos hace pensar. ¿A qué está alertando Pedro? Pues, ¿cuál es el pensamiento? De darnos miedo, hermanos. Que nos dé miedo. Ay, Víctor, tengo un gran miedo. Tengo miedo que viene el día del Señor. ¿O qué nos está alertando Pedro? Nos está alertando a que estemos preparados, hermanos. Amén. A que estemos listos. ¿Qué está diciendo? Oye, van a venir burladores, van a venir engañadores, van a venir estas personas que se apartaron del camino de la verdad, que se alejaron del mandamiento de la verdad. Ahora, estos que hablan cosas infladas, hablan cosas grandes, y ellos que anuncian, están anunciando, él quiere ser libre. Mira, vente, hombre, hay un misterio aquí escondido y todo es oculto, y yo como tipo facilón, y como nos gusta lo fácil, ¿qué sucede? ¿Qué se prefiere que ¿a poco? En verdad, ¿qué pasara si hubiera un anuncio? Lo voy a poner así de esta manera. ¿Qué pasara si hubiera un anuncio que dijera, hey, mira, hay por ahí un rabino que te sacude el manto milagroso y ya directito vas para el reino venidero? Y solamente tienes que hacer, por un proceso de un tiempo, tienes que pagar una cantidad de precio. Hermano, yo creo que muchos lo seguirían, hermanos. Muchos lo seguirían. Le digo, ¿por qué? Porque preferimos nosotros querer nosotros mismos ganar las cosas por medio de un sacrificio material, que nosotros quererlo ganar por medio de un sacrificio espiritual, de lo que está diciendo Pedro. Aleluya. ¿Qué está diciendo Pedro? Ahora nosotros venimos a ser parte de ¿qué pueblo? Del pueblo Kadochim, lavado por medio de la sangre de ¿quién? Ya no de la sangre de los sacrificios ofrecidos. Yeah. Por eso dice, es en estos sacrificios en los cuales se presentaba el Cohen para presentar esos sacrificios. Ahora nosotros venimos a ser parte, a ser acercados. ¿Por qué? Porque ya fue un sacrificio presentado y ya fuimos limpiados. ¿Limpiados para qué? Por mis pecados. Hermanos, saben de que cada purificación tenía un acto de un inicio, un final, un inicio. Ahora, la purificación de nuestras vidas fue la preparación ¿para qué? La preparación para un inicio. Ahora, si no hemos entendido nosotros que ya estamos dentro, es lo que está diciendo Pedro. Nosotros anunciamos el juicio ¿a quién? Mírenlo bien. Los profetas están anunciando que iba a apartar el Eterno a un tipo de personas ¿para qué? Para el juicio. Pero si usted lee los profetas, a quienes el Eterno está diciendo, a quienes va a separar. Pero voy a separar a quienes.
Por eso dice que no nos sorprenda. Aquí lo va a decir. Vamos a seguir leyendo en Pedro, porque sucede, hermanos, que no debería de estar tan motivado. Pero bendito es el Rey de Gloria. Dice de esta manera, el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Si vamos nosotros al contexto, al conocimiento de los hombres impíos, esta palabra o este principio, un hombre impío es contrario a la voluntad del Eterno o contrario a la Torá. El impío es aquel que deja de practicar la Torá y se vuelve a practicar ¿qué? Las injusticias, que se vuelve a practicar el pecado. Ahora, cuando le habla a la Escritura que dice, y si el impío se apartare, ¿de qué tipo de impío? De aquel que se había vuelto a hacer ¿qué? Las obras impías. Esto nos dice en Ezequiel. Nos está diciendo en Ezequiel que el camino del Eterno es justo y que el alma que pecare, ¿qué sucederá con el alma que pecare? Esa va a morir. Ahora, cuando el libro de Ezequiel está hablando de esa manera, ¿qué está determinando para el que hiciere lo malo? Un juicio. Está determinando diciendo, el alma que pecare, ¿qué sucederá? Va a morir. Ahora, pero si el impío se apartare de su mal camino y se volviera al Eterno, ¿qué va a obtener? Va a obtener salvación, hermano. Es que muchos dicen, es que antes no había salvación, es que antes no se enseñaba de salvación. ¿Qué enseñan entonces los profetas? ¿Qué están enseñando a los que escuchan la voz del Eterno? Bueno, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como que 1000 años. Como 1000 años, y 1000 años como un día. Bueno, este concepto, hermanos, está también en el libro de los Salmos. Dice que para con el Señor, Salmos capítulo 90, para con el Señor un día es como 1000 años. Y algo así dice es como una de las vigilias de la noche. Y como esto sí. Entonces, ahora, un día como 1000 años. 1000 años como un día. ¿No ha leído usted por ahí en el libro de Oseas que dice que el que volvámonos al Eterno, dice, porque el que hirió, ¿qué va a hacer también? También va a sanar, porque dice que nos dará vida. Algo así dice, nos salvará después de 2 días, creo que dice, y nos resucitará ¿en qué día? Tercer día. En el día tercero. Ahora, si asumimos lo que está diciendo Pedro lo está diciendo en un pensamiento de confianza, de decir, oye, si tú piensas de que el Eterno no ha venido todavía, porque no ha venido, ya pasó bastante tiempo y no ha venido. Miren, ¿sabe qué produce esto? La rebeldía produce esto. Se lo puede decir por un ejemplo claro en la Torá. ¿Qué pasó con el pueblo cuando Moisés estuvo los 40 días en la montaña? ¿Qué sucedió? ¿Qué dijo el pueblo? Hey, este Moisés que subió a esa montaña, a ver qué le pasaría. Y nosotros aquí esperándolo. ¿Y qué pasaría con él? Miremos un ejemplo claro en la Torá. ¿Usted cree que si hubieran estado en obediencia, en clamor, en exaltación delante del Eterno, iban a pensar de esa manera? No iban a pensar de esa manera. Pero ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron? Tuvieron otro pensamiento. Y esto mismo lo tomemos nosotros como ejemplo. Es lo que puede suceder. Oye, este Mashiach que dijo que iba a venir, ¿qué sucedió con él? Puede suceder ese pensamiento, pero si estamos en obediencia, ¿vamos a pensar de esa manera? No vamos a pensar de esa manera. Vamos a pensar en las palabras que el Mashiach dijo, perseverar ¿hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final, porque el que persevere hasta el final, ¿qué sucederá con él? Van a suceder todas estas cosas. Va a venir persecución. Se va a levantar reino contra reino.
Va a haber todo esto. Pero ¿qué va a suceder? ¿Y qué dice el libro de Hebreos? ¿Qué dice el libro de Hebreos? Que el que dijo que había de venir, Vendrá. vendrá, hermanos. O sea, si vivimos en esa esperanza, no vamos a tener ese pensamiento. En ese pensamiento lo está diciendo Pedro. Oye, tengamos confianza, hombre. Ahora, si para el Señor un día son como 1000 años, ¿qué ha pasado después de que los apóstoles enseñaron? Si han pasado, ¿cuántos años han pasado? 1000 años. Conforme ahí, ¿verdad? Nomás un pensamiento, no venga a decir, el hermano Juan está enseñando ahí que ya es el fin, tal año o tal fecha. No estoy enseñando esto, solo estoy dando un ejemplo. Si este es el tiempo en los cuales se está despertando, hermanos, ¿qué se está despertando en medio de las naciones en este tiempo? ¿A quién iba a levantar el Eterno de en medio de las naciones? ¿A quién iba a surgir en medio de los pueblos? ¿A quién está esperando el Eterno? Conforme a los profetas. Está esperando que su remanente, su pueblo, se levante de en medio de las naciones para el pueblo, para el Eterno, santificar su nombre y sellar diciendo: yo soy el Eterno que saco a quien, a mi pueblo, de en medio de dónde, de en medio de todos los pueblos, de todas las naciones, hermano. Aleluya. Vamos a terminar de leer, esto. Esto es lo último que vamos a leer. Dice el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para con quién? Con nosotros. Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué dijo por medio del profeta Ezequiel? ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Eterno. No, sino que el impío se vuelva ¿de dónde? Mal camino. De sus malos caminos y se convierta al Eterno, hermano. Y que tome, imagínense, en el libro de Ezequiel capítulo 18 dice de qué manera. ¿Qué es lo que va a hacer para que se convierta al Eterno? ¿Qué va a tomar para convertirse al Eterno? Vamos a ponerlo de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Elohim de toda la gloria. Vamos a terminar en este pensamiento. Es necesario que estemos preparados, hermanos, que estemos en obediencia, que no nos olvidemos nosotros. Es importante el estudio de la Parashá, es importante el estudio de los profetas, es importante el estudio de la Torá para obtener conocimiento, para obtener sabiduría, para conocer nosotros, para ser sabios en la Torá. Pero nunca nos olvidemos nosotros del Mashiach, no nos olvidemos nosotros que viene un final, que viene un juicio. No nos olvidemos de eso, nunca, ni nos apartemos nosotros de la dirección del Ruach HaKodesh. Amén. Bendito eres, Abacadosh, Elohim de toda la gloria. Gracias, bendito amado. Gracias por eso.